Amplifiquemos el Impacto es un podcast de la Fundación Santo Domingo para conectar ideas, inspirar acciones y movilizar conversaciones que transformen. Aquí dialogamos con líderes empresariales, expertos y referentes del sector social que están construyendo soluciones para el desarrollo sostenible de Colombia y Latinoamérica. Porque cuando sumamos capacidades, los resultados se multiplican. Amplifiquemos el Impacto, un podcast de la Fundación Santo Domingo. Farah, mi bienvenida a Amplifiquemos el Impacto. Tú, para mí, eres una de las grandes líderes del sector ambiental en Colombia, por las conversaciones que hemos tenido, por la visión que tienes, por los retos que afrontas, dirigiendo la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, pero en realidad para el Caribe. No solamente es el zoológico, sino una cantidad de proyectos, de programas en el Caribe colombiano y en todo el territorio nacional. Bienvenida a este espacio. Gracias por estar en esta conversación. Y para iniciar quisiera preguntarte, ¿a ti qué te inspira? ¿Qué te mueve? ¿Por qué estás trabajando por estos propósitos ambientales, sociales? ¿Y cuál es como esa inspiración que tienes tú? Gracias, José, por la invitación. Em, a mí me inspira servir, ayudar, hacer la diferencia, trabajar por causas. Desde que me gradué de la universidad, reconocí que este era mi rumbo. Yo soy abogada de profesión, pero nunca he ejercido y siempre he trabajado en el sector social, educativo, ahora en el sector ambiental, que es donde llevo más tiempo, pero siempre como con esa visión de aportar y hacer la diferencia, porque creo que personas como tú y como yo somos privilegiadas y tenemos, con ese privilegio viene una gran responsabilidad, y es de devolver un poco al planeta lo que nos ha regalado, y amplificarlo si es posible. Se dice que Colombia es uno de los países con mayor riqueza ambiental, el primero o el segundo país más biodiverso del mundo. Estamos en un contexto en el debate entre si existe o no el cambio climático, el calentamiento global, tendencias y posiciones diversas. Sin duda Colombia tiene una diversidad ambiental que se convierte en una ventaja competitiva, pero que es una diversidad biológica que está hoy en día amenazada por diferentes temas. Desde tu conocimiento, desde tu entendimiento y desde tu visión, ¿en dónde estamos parados? Pues sin duda Colombia es un país megadiverso. En un territorio tan pequeño tenemos una gran variedad de biodiversidad, de climas, de culturas, y eso nos da una ventaja importante frente al resto de países. Em, Incluso somos un jugador potente en Sudamérica en biodiversidad. Em, eso también tiene sus retos, unos que están asociados pues, al sector ambiente y otros que tienen que ver más con las coyunturas políticas y económicas que impactan negativa y positivamente la biodiversidad. Con respecto a estos debates globales, lo que puedo decir, y desde el rol de la fundación y del zoológico, que es como un gran laboratorio de ciencia ciudadana, hay una responsabilidad, hay un deber de comunicar y de sensibilizar mejor a las personas, a la ciudadanía, a nuestras audiencias, todos desde nuestra orilla, sobre la biodiversidad y la importancia. Y creo que no lo estamos haciendo tan bien. Creo que la desinformación, los movimientos anticiencia, los mal llamados animalistas nos están ganando la parada, la jugada. Precisamente ayer leía un artículo muy importante, muy seductor del New York Times, en el que decía que los antivacunas están convenciendo a muchas personas con razones, eh, y con plataformas, y con amplificadores, con multiplicadores, que no tenemos los que hacemos ciencia, los que divulgamos la ciencia. Creo que ahí nos estamos dejando ganar. Em, Debemos trabajar un poco más para afuera. Sabemos de la importancia de la biodiversidad, pero nos falta conectar con la gente, em, y sensibilizarla acerca de la importancia de la misma. Hoy oía en alguna de las charlas
que hay mucho desconocimiento y que estas organizaciones de impacto que trabajamos por la biodiversidad tenemos esa responsabilidad porque concentramos un gran número de personas, de beneficiarios, de actores, de grupos de interés, de audiencias, y esas personas son como un caldo de cultivo que están dispuestos digamos, a informarse de alguna manera u otra, y más nos vale que sea a través de buenas fuentes, con conocimiento basado en evidencia. Tenemos un gran enemigo que son las redes sociales. No quiero satanizar la tecnología, pero pues allí hay mucha basura, hay mucho activismo de sofá, gente dando likes por una tortuga enredada en una red, pero que no significa cuál es el impacto que causa esa red en la biodiversidad, en el ecosistema, y que se sienten bien porque le pusieron una carita triste. La gente tiene que entender un poco más qué pasa y eso cómo lo afecta. Una de las cosas que hemos aprendido en el zoológico es hacernos esa pregunta a la gente por qué le importa lo que yo le estoy diciendo, porque hablamos muy endogámicamente y nos creemos el cuento porque somos expertos y porque hacemos ciencia, pero la gente no necesariamente se conecta con eso. Entonces, la primera pregunta que yo le hago a veces al equipo cuando estamos haciendo educación o divulgación es: ¿y eso por qué le importa a mi mamá? ¿Por qué le importa a mi hija? ¿Por qué le importa al visitante? ¿Por qué le importa al vigilante? Eso cómo se conecta con su realidad. Y ahí es donde yo creo que podemos lograr ese insight y esa sensibilización que va a un cambio de actitudes y de comportamientos, y se genera ese famoso behavior change que todos necesitamos para actuar a favor de la biodiversidad. A mí me encanta el zoológico de Barranquilla. Hoy los zoológicos tienen como cierto estigma y tienen benefactores y gente que los promueve y tienen contradictores, pero el zoológico de Barranquilla, la entidad que tú has liderado por los últimos 17, 18 años, Sí. 17 años, es una entidad vigente, es una entidad además que tiene un impacto muy importante. Me gustaría que nos describieras un poco qué es la fundación y qué es el zoológico. Ok, bueno, el zoológico es el más antiguo de Colombia, entonces yo creo que por eso está en el corazón de muchos barranquilleros y de varias generaciones. El zoológico de Barranquilla tiene una magia que no tienen otras organizaciones en las que yo he trabajado, y es que la gente lo quiere y lo defiende. Em, yo he estado de este lado, yo he estado de tu lado, he estado incluso de ese lado, trabajé en Caracol por un tiempo, entonces trabajé también desde la parte de medios, y cuando llegué al zoológico me sorprendí de que me llamaran a preguntarme qué quería de primera página, cuando uno tiene que sacarse la plata del bolsillo y pagar duro en publicidad para que le den una primera página, para que le den una portada en un periódico, y a mí me la estaban ofreciendo en una llamada telefónica. ¿Por qué? Porque les parece relevante, porque está en el corazón de los barranquilleros, porque sabe que va a tener un impacto comunicativo. Entonces, yo creo que eso ha sido una construcción colectiva de muchos años, em, que creo que se ha mantenido, em, y ha sido parte de ese imaginario de la ciudad, es un activo de la ciudad, y la quieren muchos sectores de la ciudad. Eso nos ha protegido porque nosotros no sufrimos de ese activismo antizoológico de manera tan radical. E incluso el activismo es un activismo prestado, extranjero, de otras ciudades. La gente que nos ataca no es de Barranquilla. Eso me dice a mí muchas cosas. Entonces, algo tenemos que estar haciendo bien. Yo creo que la gente entiende el rol del zoológico, ha crecido con el zoológico, con sus dificultades, con sus logros, con sus animales. Hay animales del zoológico que son íconos, como el elefante. em, y yo creo que eso pasa porque nos hemos preocupado por personalizar la biodiversidad, contar historias que son las que conectan. Entonces todo el mundo sabe quién es Tantor porque es un elefante que llegó en el 91, que vino del tráfico ilegal,
y la gente ha crecido con Tantor y con sus cirugías, y viene el abuelo y vienen los abuelos con los nietos y vienen los papás con los hijos, y es un plan familiar por excelencia que congrega a la comunidad. Y viene la familia extendida y vienen los colegios. Estamos tratando de que el zoológico también se convierta en un plan para jóvenes, porque llega un momento en el que tú dejas de venir al zoológico porque te vuelves grande y te parece un plan de chiquitos, y después vuelves a traer a tus hijos. Entonces estamos tratando de cautivar ese público intermedio que también es muy importante, y que también hay que aprovechar ese activismo y ese gen que tienen, esa sensibilidad que tienen ambiental para que hagan cosas buenas. Entonces, yo creo que el zoológico tiene esa ventaja. Ya la fundación, digamos, es otro cuento. La fundación se gestó de manera orgánica hace 30 años, gracias pues a entidades como la Fundación Santo Domingo, la Cámara de Comercio de Barranquilla, que son nuestros papás, han sido nuestros papás durante todo ese tiempo, por dificultades, por coyunturas en la ciudad. Y así como la fundación se gestó de manera orgánica para salvar un bien público, porque el zoológico lo es, y para mantenerlo, también la fundación ha crecido de manera orgánica y se ha posicionado como en diferentes escenarios, como es el tema de investigación aplicada, es el tema de conservación de la biodiversidad, en proyectos que van más allá del Atlántico. Tenemos proyectos a nivel nacional, porque la biodiversidad no tiene fronteras, y porque además, por las especies que tenemos y los ecosistemas con los que trabajamos, somos los mejores dueños de ciertos proyectos, junto con aliados como ustedes, como otras organizaciones de conservación. También en temas de educación y ciencia ciudadana, la fundación ha sido pionera. Yo creo que ese fue como un sello con el que la fundación nació y en el que ha logrado mantenerse, porque hacemos educación basada en datos, en investigación, en evaluación. Siempre estamos retroalimentando nuestro quehacer educativo para saber si la gente aprende, no aprende, cómo aprende, si le importa, por qué no le importa. Eh, yo creo que los zoológicos tenemos esa ventaja, lo hablaba en un panel ahora, que somos esas plataformas que recibimos millones de personas al año. En realidad nosotros recibimos más gente que el fútbol, increíblemente, ¿no? En total. No hay datos consolidados, hay datos europeos y norteamericanos, pero los zoológicos reciben cientos de millones de personas al año. Entonces tenemos una oportunidad ahí grandísima para hacer O sea, los portavoces. zoológicos no están perdiendo vigencia, como mucha gente piensa. No, hay un sector de la población que lo entiendo, porque hay malos y buenos ejemplos de zoológicos, ¿no? Entonces, digamos que la meta es ser un buen ejemplo de zoológico y hacer las cosas bien. Yo reconozco que hay pares que no hacen las cosas bien, como en todos los sectores, y que desafortunadamente pues empañan la labor tan grande y, como tú decías, con tanta dificultad que hacemos, pero hay zoológicos que hacen las cosas maravillosamente y que además trascienden ese rol ex situ que tienen, que es la conservación dentro de su infraestructura, para hacer conservación integrada o conservación in situ, es decir, unir lo mejor de los dos mundos de la conservación con lo mejor de los saberes y de las experiencias. Aún así, necesitamos seguir comunicando y fortaleciendo nuestro rol, mejorando nuestros estándares. Los zoológicos van a seguir existiendo mientras sigan existiendo las amenazas contra la biodiversidad. La mayoría de los zoológicos en Colombia son receptores finales de animales de tráfico que no tienen otra oportunidad para sobrevivir, sino la eutanasia, hay que decirlo. Entonces, Eso es importantísimo porque la gente cree que es como un comercio de tigres y elefantes entre zoológicos, y la realidad es que es el resultado del tráfico de animales totalmente ilegal, y lo que hacen los zoológicos es acoger y cuidar a esos animales y salvarlos realmente del tráfico de pieles y demás, así. y es el último lugar donde los cuidan.
es su último hogar y aprovechamos que están allí para educar a la gente, para contarle por qué es importante esa especie y ese animal. Y digamos que la potencia de los zoológicos es que se puede contar la historia del animal, que no la tienen otras organizaciones de conservación. Tú puedes ponerle cara a un animal y contar que ese animal, como le decía yo a alguien ahí hablando del jaguar, estaba en un barrio en Barranquilla que se llama Rebolo y lo tenían como mascota y el animal se llama Rebolo por eso. Es increíble que haya un jaguar como mascota en Barranquilla que se llama Rebolo, pero a la gente no se le olvida y se conecta con Rebolo. Y tú ahí aprovechas y le cuentas a la gente otras cosas sobre el jaguar y la importancia y su ecosistema y el tema de las pieles y su valor sagrado y la importancia para las comunidades y demás. Entonces, eh, esa oportunidad hay que aprovecharla porque nosotros la tenemos y es una ventana chiquita porque estamos compitiendo ahora con la tecnología. Cuando nosotros hacemos estudios de público en el zoológico, la mayoría de la gente está pegada al celular. O sea, no hay mucha diferencia de si estuvieran en un restaurante o en su casa. Entonces, hay que aprovechar esos 30 segundos en los que la gente se conecta con el animal para cautivarlos y contar una idea potente que la gente se lleve a su casa. Em, y también descontaminarlos un poco de lo que hay por allí a nivel digital, que muchas veces no es informativo y por eso se No crea estar viendo la pantalla, sino estar viendo el tití gris el en tití. en el zoológico de Barranquilla. De acuerdo. Oye, quiero hablar un poco sobre tu liderazgo y sobre la vocería y la comunicación. Y en donde hay una cosa que yo creo que diferencia a los líderes en nuestro sector y en el sector empresarial también, donde hay una vocería y una comunicación normalmente muy institucional, y hay pocos líderes que se atrevan en diferentes escenarios a decir las cosas con claridad, con vehemencia, respetuosamente, pero poniendo el dedo en la llaga, diciendo y haciendo las preguntas incómodas en muchos casos, a pesar de que de pronto no vayan a ser siempre bien acogidas. Y yo he visto que tú eres capaz de hacer eso y lo haces además de forma prudente. Así se muevan ciertos intereses y demás. ¿Por qué tomas la decisión de hacer eso? O cómo lo concibes? Pues en realidad no es una decisión, José, de pronto es irresponsabilidad. Y ahí vuelvo a tu primera pregunta. A mí mi mamá me ha dado un gran ejemplo. Mi mamá siempre me ha dicho, y es algo que yo le repito a mi hija de 6 años, tú tienes que hacer tu parte siempre. No importa si los demás la hacen o no y no importa el costo. Y eso ha sido un gran aprendizaje para mí en momentos difíciles en los que sé que hay cosas en juego. Em, entonces, yo eso digamos que lo he llevado a ese escenario. Yo no estoy trabajando para nadie, yo en realidad estoy trabajando por los 800 animales que hay en el zoológico, por los programas de educación y conservación, por los niños, la sonrisa de los niños, los abuelos que llevan a los nietos. Yo estoy trabajando por cosas que son, digamos, muy diferentes a veces a esos, entiendo, esas limitaciones que nos impiden decir las cosas como son y llamarlas por su nombre. Y, y otra vez creo que por irresponsabilidad estoy dispuesta a pagar el precio. De pronto es un rasgo de mi personalidad, pero me hace sentir bien en la noche y siento que le doy buen ejemplo a mi hija y siento que además estoy siendo honesta conmigo y con mi causa. Además, si yo no defiendo el chuzo, ¿quién lo defiende? Porque este tipo de trabajos, y tú lo sabes porque trabajas en una organización filantrópica, son apostolados, son llamados a la vocación. Tú estás aquí porque quieres hacer algo diferente y eso marca ahí como, una línea muy radical con el resto de la gente. Entonces, yo prefiero decir las cosas como son, con respeto. A veces no, de pronto no se sienten así, A veces pero las dices con algo de irreverencia, sí, pero no con irrespeto. cierto, cierto.
Eso también es un rasgo de personalidad. em, y siento que algo queda, ¿sabes? También tú sabes que uno a veces sigue haciendo lo que le da resultado, malo o bueno. Y siento que algo queda, que algo permea y que conecto, porque, porque estoy hablando desde la honestidad. Entonces, y yo creo que en este tipo de organizaciones eso hace falta, porque la gente tiene que conocer la verdad de la organización, la verdad de las dinámicas, y si tú quieres ayudar a que tu organización trascienda, se potencie, tenga mayor impacto, tienes que estar dispuesto a dar ciertas peleas, a ser impopular, a dejar un poco de piel, como le decía yo a Carlos y a Cata ahí en el panel. No es una decisión fácil muchas veces. La pienso, pero pues al final sigo el ejemplo de mi mamá y me siento tranquila. Me encanta ese ejemplo que te ha dado tu mamá y que te ha inculcado, porque surte un efecto muy importante. Yo creo que una dosis de irreverencia siempre es necesaria para generar cambios. Y como tú dices, implica un sacrificio probablemente personal, ojalá no institucional. Farah, para ir terminando, no lo estamos haciendo tan bien como podríamos en el sector ambiental en Colombia. ¿Qué propuestas tienes tú para que lo hagamos sustancialmente mejor como país? Esto es como un matrimonio. Lo que pasa es que pues no es un matrimonio de dos, es un matrimonio de muchas personas. Y pues los matrimonios fracasan, tú sabes, porque hay egos, porque hay intereses, porque no se alinean las prioridades, porque no estamos trabajando por un bien común. Ahora, la agenda ambiental es una agenda todavía muy política y, y eso no está poniendo la biodiversidad por encima. Y los temas ambientales, como los temas de educación y los temas sociales, son temas de largo aliento. Entonces hay que tener paciencia, porque no vas a poner la placa mañana, no vas a inaugurar el Sí, se la la lleva el río. infraestructura, sí. ¿Sí? O sea, no vas a inaugurar pasado mañana la obra, no te van a tomar las fotos, pero vas a hacer algo significativamente más transformador. Y tienes que estar dispuesto a pagar ese precio, a tener paciencia. Y lo otro que a mí me parece importante allí es que hay también que educar a todos estos actores del ecosistema de ambiente, educarlos y alinearlos. Y ahí es donde hablábamos también en el panel que esta figura de Ecosystem Builders es muy potente. Porque tiene legitimidad, porque tiene visibilidad, porque tiene tracción con todos, es respetada. Entonces puedes jalonar y activar cosas que naturalmente no se activan o que dan flojera, eh, porque no quieres trabajar con el otro, porque quieres llevarte todos los réditos. Entonces yo creo que hay figuras que pueden ayudarnos a acelerar un poco las cosas. Además es que nos estamos quedando cortos de tiempo. La biodiversidad no da espera, los indicadores de biodiversidad no van para adelante, van para atrás. Estaba yo hablando de un estudio muy interesante que salió ahora en enero de 8 páginas, muy sucinto, que habla de todos los esfuerzos de conservación de la biodiversidad de los últimos 25 años, eh, en los que la mayor parte de la plata está en especies que ni siquiera están amenazadas, sino que son sexys, carismáticas. Y las especies que están jodidas no reciben plata porque pues, no sé, un mosquito, un paujil, no es chévere, pero lo que no sabemos es que todos hacemos parte de una gran cadena y que si ese equilibrio se rompe, no hay más planeta. Entonces, también tenemos un reto ahí de volver sexy lo que no es tan sexy, los patitos feos, y de meter la plata donde importa, para generar esos impactos, esos grandes impactos, y de tener paciencia. Ahí hago un llamado a los egos, a los intereses, porque pues esto no se logra. Primero, no se logra de la noche a la mañana y acordémonos que llevamos años destruyendo el planeta. Sí, hablan del
egosistema en vez del ecosistema. Comparto contigo que la agenda ambiental sigue siendo una agenda muy política. Farah, como siempre, un placer conversar contigo. Gracias por amplificar el impacto y por acompañarnos hoy en el podcast de la Fundación Santo Domingo. Gracias, José, por invitarme. Me encanta conversar contigo, como siempre, en estos entornos, en otros. Siempre es muy nutritivo y espero volver a estar aquí pronto.